Steve McQueen, el máximo rebelde de Hollywood, buscó tratamientos poco convencionales en México para luchar contra el agresivo cáncer de pulmón causado por la exposición al asbesto y el tabaquismo. Desde el espíritu caritativo de Paul Newman hasta el inolvidable legado anti-tabaco de Yul Brynner. Aquí están 35 actores famosos de la era dorada que murieron de cáncer de pulmón. 1. John Wayne. Conocido por muchos como el Duke, John Wayne fue la encarnación del Hollywood clásico. Su imponente figura y voz ronca captaron la atención en legendarios westerns y dramas de guerra. Detrás de las cámaras, sus hábitos contaban una historia diferente. Wayne fumaba mucho, hasta 5 paquetes al día. Este hábito implacable lo alcanzó en 1964. Cuando le diagnosticaron cáncer de pulmón, los cirujanos le extirparon el pulmón izquierdo. Dijo, costillas, un intento drástico para detener la enfermedad. Aún así, Wayne siguió luchando, continuando actuando y solidificando su legado. Su valentía reflejaba sus personajes en pantalla, pero el grip del cáncer se volvió más fuerte. En junio de 1979, a los 72 años, sucumbió. Su historia sigue siendo un testimonio de la resiliencia humana, pero una pregunta persiste: ¿cómo hizo su espíritu indomable para soportar tales pruebas? Paul Newman fue más que solo una estrella de Hollywood. Fue un filántropo, un empresario y un hombre que vivió con tranquila dignidad. Newman deslumbró a las audiencias en películas. Cool Hand Luke y Sin Butch. embargo, detrás de su brillantez Hudson Skid. yacía una sombra. Años de fumar pasaron factura, y más tarde en su vida le diagnosticaron cáncer de pulmón. Habiéndose retirado, Newman dedicó sus últimos días a la familia y a su trabajo caritativo. La fundación propia de Newman se convirtió en un faro de esperanza, canalizando millones a causas nobles. El 26 de septiembre de 2008, Newman falleció a los 83 años. Su legado continúa, pero el misterio perdura. ¿Cómo pudo un hombre tan lleno de vida dejarnos tan pronto? Los tonos suaves cautivaron corazones en todo el mundo, convirtiendo a Nat King Cole en una leyenda musical. Éxitos como Unforgettable rompieron barreras raciales en un mundo segregado. Cole creía que fumar profundizaba su voz, una creencia que lo llevó a fumar sin descanso. ¿El precio? Un devastador diagnóstico de cáncer de pulmón. Incluso mientras la enfermedad lo devastaba, la pasión de Cole por la música seguía ardiendo con intensidad. Actuó casi hasta el final. Under un testament, de bist Inca Brent Bledevnikaden, el 15 de febrero de 1965, con solo 45 años, falleció Cole. Su música sigue viva, intemporal y rica. Sin embargo, persiste un pensamiento conmovedor. ¿Valía su voz el precio de su vida? 4. Gary Cooper. La personificación de la fuerza silenciosa. Gary Cooper cautivó al público con papeles en High Noon y Sergeant York, mostrando a un hombre de integridad inquebrantable. Fuera de la pantalla, la salud de Cooper se deterioró tras años de fumar en exceso. En 1960, le diagnosticaron cáncer de próstata que se metastatizó a sus pulmones. A medida que su condición empeoraba, Cooper se retiró de la vida pública. Hollywood reconoció su inmensa contribución con un Oscar honorario en 1961. Poco después, el 13 de mayo, a los 60 años, falleció. La muerte de Cooper marcó el final de una era, pero sus películas perduran como recordatorio de su grandeza. En su ausencia, nos queda preguntarnos, ¿qué más podría haber logrado? 5. Steve McQueen. El rebelde de Hollywood, Steve McQueen emanaba una frescura effortless en películas como Bullet y La Gran Evasión, pero su dura apariencia ocultaba una verdad frágil. La vida de McQueen había estado marcada por la exposición al asbesto, un peligro oculto presente en sus primeros entornos de trabajo. Combinado con el tabaquismo intenso, llevó a mesotelioma, un cáncer de pulmón raro y agresivo. Desesperado por una cura, McQueen buscó tratamientos no convencionales en México. A pesar de sus esfuerzos, el cáncer lo reclamó el 7 de noviembre de 1980, a los 50 años. Su muerte prematura puso de relieve los peligros del asbesto. El legado de McQueen perdura, pero también lo hace la escalofriante pregunta: ¿cuántas vidas más ha robado el asbesto? Con su inconfundible cabeza calva y su voz profunda, Yul Brynner dominó la pantalla en El Rey y Yo y Los 10 Mandamientos. El hábito de fumar de Brynner no era un secreto y se convirtió en el catalizador de su diagnóstico de cáncer de pulmón. Un hombre de acción convirtió su tragedia en una advertencia.
Poco antes de su muerte, Briner grabó un inquietante anuncio de servicio público instando a otros a dejar de fumar. El 10 de octubre de 1985, a los 65 años, falleció. Su mensaje sigue siendo un poderoso recordatorio de los peligros de fumar, repetido incluso hoy. El trabajo de su vida sigue inspirando, pero su advertencia nos pregunta a todos, ¿la atenderemos? 7. Clark Gable. El atractivo protagonista de Lo que el viento se llevó, Clark Gable fue el rompecorazones de una generación. Detrás de su encanto magnético se escondía toda una vida de fumar. La salud de Gable desfalleció durante el rodaje de The Misfits. Poco después, el 16 de noviembre de 1960, sucumbió a complicaciones de cáncer de pulmón a los 59 años. Su muerte conmocionó al mundo, acortando el reinado del rey de Hollywood. Sin embargo, sus películas mantienen viva su memoria. Aún hoy, el mundo se pregunta, ¿qué más podría haber traído el rey a su corte? Yo, Desi Arnaz. El querido Ricky Ricardo de I Love Lucy, Desi Arnaz, fue un pionero en la televisión. Como co-creador de la icónica comedia de situación, Arnaz redefinió el entretenimiento. Sin embargo, su vida personal llevaba las cicatrices de un hábito implacable de fumar. En sus últimos años, Arnaz luchó contra el cáncer de pulmón. El 2 de diciembre de 1986, a los 69 años, falleció. Sus innovaciones y humor permanecen grabados en la historia de la televisión. Su historia deja una reflexión persistente. ¿Cuántas más leyendas se desvanecerán demasiado pronto? Con su mirada penetrante y voz imponente, Edward G. Robinson abrió camino a través de los papeles más duros de Hollywood. Desde el mafioso crudo de Little Caesar hasta los personajes complejos de Kay Largo, Robinson era más que un actor, era una fuerza. Fuera de cámara, vivió una vida de sofisticación refinada, acumulando una notable colección de arte y abrazando actividades intelectuales que contrastaban claramente con su persona en pantalla. Sin embargo, incluso este titán no era invencible. Años de fumar intensamente pasaron factura. En sus años crepusculares, Robinson enfrentó dos batallas, cáncer de vejiga y de pulmón, que pusieron a prueba su resiliencia. Aún así, ofreció una última actuación impactante en Soylent Green, un testimonio de su espíritu indomable. En un día invernal de enero de 1973, a los 79 años, Robinson falleció, dejando un legado de brillantez. Su premio honorífico de la Academia Póstumo se erige como un tributo, pero ¿realmente captura el peso de sus contribuciones? 10. Lionel Barrymore. Un pilar de la dinastía Barrymore, Lionel Barrymore aportó gravedad a cada papel, ya fuera como el malhumorado señor Potter en Qué bello es vivir, o con su presencia imponente en Grand Hotel, Barrymore encarnaba profundidad y humanidad. A pesar de que la artritis severa lo confinó a una silla de ruedas, sus actuaciones seguían siendo magnéticas. Pero detrás de las cámaras, sus batallas de salud se acumularon. El cáncer de pulmón, una consecuencia sombría de fumar toda la vida, debilitó aún más su frágil cuerpo. En un fresco día de noviembre de 1954, Barrymore sucumbió a un ataque al corazón. Cáncer compañero. ¿Cómo se mide la pérdida de un talento tan perdurable? Su nombre permanece grabado en la historia de Hollywood, pero las cicatrices de sus luchas persisten en cada narración. Once, Robert Taylor con rasgos cincelados y un encanto innegable. Robert Taylor iluminó pantallas en todo el mundo. Películas como La Dama de las Camelias, Puente de Waterloo e Ivanhoe solidificaron su reputación como actor principal. Bajo la apariencia de su exterior elegante, había un intérprete que combinaba sin esfuerzo la fuerza con la vulnerabilidad, pero la fama no pudo protegerlo de los estragos del tiempo y del hábito. Un fumador empedernido, Taylor enfrentó un diagnóstico sombrío a finales de la década de 1960. La cirugía para extirpar un pulmón no ofreció alivio. En un día de verano de 1969, a los 57 años, el viaje de Taylor terminó. Su estrella brilló intensamente, pero uno se pregunta qué alturas podría haber alcanzado si su vida no hubiera sido tan trágicamente corta. 12. Veronica Lake. El atractivo de Veronica Lake era de otro mundo, su peinado característico un fenómeno cultural. En clásicos como Esta pistola para alquilar y La Dalia azul, exudaba misterio y elegancia, cautivando al público con cada mirada.
Sin embargo, detrás del brillo de la pantalla, su vida se desmoronó. Atormentada por luchas personales y el alcoholismo, la carrera que una vez fue ilustre de Lake se desvaneció. Su hábito de fumar en exceso, compartido por muchos de sus contemporáneos, selló su destino. En un día de verano de 1973, el cáncer de pulmón agravado por hepatitis la reclamó a tan solo 50 años. El legado de Lake es un tapiz de glamour y tragedia. Los misterios de su vida, tan inquietantes como sus actuaciones. ¿Podría haber terminado su historia de manera diferente? ¿O estaba destinada a encarnar para siempre el atractivo agridulce de Hollywood? 13. Peter Lorre. La intensidad de sus ojos saltones y una voz inquietante hicieron a Peter Lorre inolvidable. Desde el escalofriante M hasta el enigmático El Halcón Maltés, el talento de Lorre no conocía límites. Podía evocar terror o compasión con igual maestría. Sus personajes quedaron grabados profundamente en la memoria cinematográfica. Pero el acto final de su vida fue empañado por el deterioro de su salud. Fumador de toda la vida, a Lorre le diagnosticaron cáncer de pulmón, una batalla agravada por problemas cardíacos. En una noche de marzo de 1964, el mundo perdió a Lorre a los 59 años. Su legado perdura en sus películas, pero su muerte prematura plantea la pregunta: ¿cuántos más papeles podría haber transformado con su talento único? 14. Tallulah Bankhead. Un torbellino de carisma y audacia, Tallulah Bankhead cautivó al público con su voz ronca y agudo ingenio. Ya sea en Lifeboat de Alfred Hitchcock o en sus electrizantes actuaciones teatrales, ella fue inolvidable. Fuera del escenario, su personalidad descomunal, llena de humor y escándalo, la consolidó como un ícono cultural. Pero sus hábitos, el fumar y beber de manera implacable, pasaron una factura muy alta. El enfisema y el cáncer de pulmón apagaron su energía vibrante. En una noche de invierno de 1968, a los 66 años, la llama de Bankhead se extinguió. Su espíritu vive, pero ¿comprende realmente el mundo el precio que pagó por su brillantez? 15. Joan Blondell. Una estrella radiante de la vibrante era precódigo de Hollywood. Joan Blondell deslumbró al público con su encanto efervescente y agudo ingenio. Sus papeles en películas como Busby Berkeley Canta de 1933 y Las Cuatro Colas aseguraron su lugar como un pilar en las primeras producciones de Warner Brothers. Su presencia en pantalla era un faro de vitalidad y alegría, iluminando a una generación del cine. Desde musicales cómicos hasta giros dramáticos, la versatilidad de Blondell la convirtió en una figura perdurable en el entretenimiento, pasando sin esfuerzo a la televisión y al cine moderno. Sin embargo, su brillantez ocultaba una sombra, un hábito de fumar de toda la vida que dejó profundas heridas en su salud. A medida que pasaron los años, el enfisema y el cáncer de pulmón se convirtieron en sus compañeros constantes. Aunque fue la leucemia lo que finalmente le quitó la vida en un tranquilo día de Navidad en 1979, no se podía negar el costo de décadas de fumar. Tenía 73 años. La historia de Blondell es tanto una celebración de la resiliencia como un recordatorio de la fragilidad, una luz que parpadeó pero nunca se apagó del todo. ¿Qué precio paga una estrella por su brillo perdurable? Un nombre sinónimo de magnetismo, Jack Cassidy era un hombre cuyo encanto parecía no tener límites. Desde los sagrados escenarios de Broadway hasta el resplandor parpadeante de las pantallas de televisión, los talentos de Cassidy no conocían límites. Sus interpretaciones en She Loves Me y sus apariciones en programas como The Partridge Family y Columbo dejaron a las audiencias hechizadas. Un maestro de la versatilidad, su actitud elegante y profunda carisma cautivaron corazones y mentes. Pero detrás del encanto se encontraba un alma atormentada. Una batalla con el alcohol y una profunda dependencia del tabaco proyectaron largas sombras sobre su vida. Diagnosticado con cáncer de pulmón en etapa temprana, la salud de Cassidy se tambaleaba en un borde peligroso. Luego vino el incendio. En una fatídica noche de diciembre de 1976, con solo 49 años, fue consumido por un incendio provocado por un cigarrillo encendido. Un trágico y ardiente final para una vida llena de talento y tormento. Su muerte resuena como un recordatorio inquietante del destructivo poder del humo. Qué frágil es la llama del genio. 17. Gloria Graham.
El enigma humeante de la edad de oro del cine negro de Hollywood, Gloria Graham fue una actriz de profundidad incomparable. Su actuación ganadora del premio de la Academia en Cautivos del Mal y su presencia inolvidable en Qué bello es vivir demostraron una rara combinación de vulnerabilidad y fuego. Con cada actuación, Graham demostró que el encanto y el arte podían existir en perfecta armonía, pero el resplandor de los focos no podía protegerla de las crueldades de la vida. En sus últimos años, el cáncer de estómago, alimentado por años de fumar, extendió sus insidiosos tentáculos a sus pulmones. Aún así, luchó con una determinación inquebrantable, subiéndose al escenario incluso cuando su cuerpo la traicionaba. En un día de otoño de 1981, con solo 57 años, la llama de Graham se extinguió. Su legado permanece indeleble, pero su historia nos pide confrontar una verdad angustiante. ¿Cuánta belleza ha robado el humo del mundo? Una fuerza bruta de la época dorada de Hollywood, John Garfield fue un pionero de la actuación de método. Sus actuaciones en El cartero, Siempre llama dos veces, y Cuerpo y alma tenían una intensidad tan innovadora como inolvidable. Surgiendo de una dura juventud en Nueva York, Garfield se convirtió en un símbolo de resistencia y tenacidad, personificando personajes que reflejaban sus propias luchas. Pero la resiliencia tiene sus límites. Años de fumar de manera implacable y el aplastante estrés de ser incluido en la lista negra durante la era de McCarthy pasaron factura. En Un día de primavera de 1952, el corazón de Garfield falló, llevándoselo a la edad de 39 años. Su muerte fue repentina, pero no sin aviso, un testimonio contundente del costo acumulativo de la adicción y la persecución. El legado de Garfield perdura como un faro de integridad, pero su destino sirve como un escalofriante recordatorio de las fuerzas que conspiraron para apagar incluso las luces más brillantes. Un titán de la pantalla grande, Frederick March conquistó corazones y recibió elogios con interpretaciones que abarcan géneros y generaciones. Desde la dualidad de Dr. Jekyll y Mr. Hyde hasta la profunda humanidad de los mejores años de nuestras vidas, el arte de March fue una clase magistral de versatilidad. Más allá de la pantalla, su trabajo en el escenario reforzó su posición como un verdadero actor, un gigante del entretenimiento del siglo XX. Pero incluso los gigantes caen. Décadas de fumar en exceso dejaron su marca, devastando sus pulmones y debilitando su cuerpo. El cáncer de próstata se convirtió en el adversario definitivo, llevándoselo un día de abril de 1975. Tenía 77 años. La influencia perdurable de March en el cine y el teatro sigue siendo incuestionable, pero su historia es un recordatorio conmovedor de la fragilidad de incluso los más poderosos. ¿Cuántos legados están escritos en cenizas? 20. Jan Hagen. Con su risa penetrante y su sentido del humor, Jan Hagen dio vida a uno de los papeles más icónicos de la historia del cine. Como Lena Lamont en Singin' in the Rain, la interpretación de Hagen de la estrella con voz chillona fue tanto hilarante como conmovedora, ganándose un lugar entre las más queridas de Hollywood. Actrices queridas. Sus talentos se extendieron mucho más allá de ese papel singular, con una carrera que abarcó televisión, cine y teatro. Pero detrás de la risa había un adversario silencioso. Años de fumar llevaron a un diagnóstico de cáncer de esófago, que hizo metástasis a sus pulmones. En un día de verano de 1977, a los 54 años, la vibrante vida de Hagen llegó a su fin. Su legado como una fuerza cómica y dramática perdura, pero su prematura muerte subraya el peligro silencioso que acecha a tantos en la industria. ¿Cuántas estrellas hemos perdido ante el lento e invisible espectro del humo? William Tolman. Fiscal rápido, Hamilton Burger en Perry Mason. William Tolman era más que un rostro familiar en las pantallas de televisión. Su mirada penetrante y voz imponente daban vida a las batallas en la sala del tribunal, convirtiéndolo en un elemento básico de la época. Pero, más allá de los guiones y las luces, la vida de Tolman dio un giro drástico cuando enfrentó un diagnóstico sombrío, cáncer de pulmón. Antes fumador, el viaje de Tolman se convirtió en una advertencia. Abrió nuevos caminos, como la primera celebridad en grabar un anuncio de servicio público contra el tabaco.
En él, su débil voz transmitía un mensaje poderoso, instando a los espectadores a abandonar el hábito que apresuró su desaparición. Tolman falleció un sombrío día de verano, el 30 de agosto de 1968, a la edad de 53 años. Sin embargo, su valentía al transformar el sufrimiento personal en un legado de defensa asegura que su nombre resonará más allá de sus papeles. 22. Robert Ryan. Un maestro de interpretar personajes moralmente complejos, Robert Ryan parecía casi más grande que la vida. Su presencia inquietante adornó clásicos como Crossfire y The Wild Bunch. Ya sea como un héroe conflictuado o un antagonista amenazante, las actuaciones de Ryan fueron inolvidables, pero su exterior rudo ocultaba una vulnerabilidad. Un fumador, gran parte de su vida, la salud de Ryan se deterioró con los años. Diagnosticado con cáncer de pulmón, continuó actuando, su valentía inquebrantable hasta el final. El 11 de julio de 1973, a la edad de 63 años, Ryan falleció, dejando un legado cinematográfico impregnado de autenticidad y profundidad. Su arte perdura, proyectando una larga sombra sobre la edad de oro de Hollywood. 23. Ruth Roman. Una estrella de belleza deslumbrante e indudable talento, Ruth Roman cautivó a las audiencias en películas como Strangers on a Train de Alfred Hitchcock. Un símbolo de elegancia, se desenvolvía con una compostura que parecía inquebrantable. Sin embargo, detrás de la fachada había una lucha que definiría sus últimos años. Durante mucho tiempo fumadora, la salud de Roman se deterioró mientras el cáncer de pulmón hacía estragos. Aunque la enfermedad no reclamó directamente su vida, su sombra se cernió sobre sus últimos años. El 9 de septiembre de 1999, a la edad de 76 años, la luz de Roman se apagó, dejando un legado de suspenso y drama que continúa intrigando. 24. Marie Windsor. A menudo apodada la reina de las películas B, Marie Windsor se mantuvo firme en los ásperos dominios del cine negro y de bajo presupuesto. Películas como The Narrow Margin demostraron su capacidad para dominar la pantalla, con una mezcla de encanto y dureza, ganándose un público devoto. Sin embargo, la afición de Windsor por los cigarrillos resultó ser su perdición. El cáncer de pulmón, el ladrón silencioso, la reclamó el 10 de diciembre del 2000, a la edad de 80 años. A pesar de su destino, el trabajo de Windsor sigue inspirando, un testimonio de su resistencia y talento en una industria implacable. 25. Chester Morris. Eternamente inmortalizado como el detective de lengua afilada en la serie de Boston Blackie, Chester Morris fue un camaleón de la pantalla grande. Desde papeles románticos hasta cautivadores roles de carácter, su versatilidad aseguró que su estrella brillara intensamente a lo largo de las décadas. Pero detrás del encanto y la carisma, había un hábito que eventualmente sellaría su destino. Un fumador empedernido, Morris sucumbió al cáncer de pulmón el 11 de septiembre de 1970, a los 69 años. Sus contribuciones al género de misterio, especialmente como el querido Boston Blackie, permanecen atemporales, su legado asegurado como una piedra angular del cine clásico. 26. Richard Boone. Con voz grave y aspecto rudo, Richard Boone fue el corazón palpitante del género western. Mejor conocido por Have Gun Will Travel, las intensas actuaciones de Boone elevaron el género a nuevas alturas. Su talento trascendió vaqueros y salones, con papeles en películas como The Big Sleep que mostraron su rango, pero su carrera legendaria estuvo marcada por una lucha contra el cáncer de garganta que se extendió a sus pulmones. Incluso cuando su salud se deterioró, las actuaciones de Boone llevaban el peso de la autenticidad y la gravedad. Falleció el 10 de enero de 1981 a los 63 años, un símbolo del espíritu indomable del oeste americano. 27. Agnes Moorehead. La inolvidable Endora de Hechizada, Agnes Moorehead deslumbró al público con su ingenio y presencia imponente. Su carrera, que abarcó teatro, radio, cine y televisión, fue nada menos que extraordinaria. Películas como The Magnificent Ambersons mostraron su destreza dramática, mientras que sus interpretaciones en radio insinuaban una versatilidad que pocos podían igualar. Trágicamente, la muerte de Moorehead se relacionó no con su estilo de vida, sino con peligros ambientales. Durante el rodaje de The Conqueror, cerca de sitios de pruebas nucleares, pudo haber estado expuesta a la lluvia radiactiva.
diagnosticada con cáncer de útero que se metastatizó a sus pulmones. Moorhead murió el 30 de abril de 1974, a los 73 años. Su muerte suscitó preguntas sobre los peligros invisibles en la búsqueda de grandeza de Hollywood. 28. Millard Mitchell, un nombre vinculado para siempre a clásicos atemporales como Cantando bajo la lluvia y Winchester 73. Millard Mitchell fue un camaleón de su oficio. Ya sea interpretando a un ejecutivo áspero o a un aliado firme, las actuaciones de Mitchell resonaban con autenticidad y corazón. Su capacidad para alternar sin esfuerzo entre el humor y la gravedad lo hizo indispensable en el tejido del cine de la Edad de Oro. Pero la vibrante carrera de Mitchell tuvo un final abrupto. En un día de octubre de 1953, sucumbió al cáncer de pulmón a los 50 años de edad. Aunque su voz se silenció, su trabajo, grabado en celuloide, sigue resonando a través del tiempo. ¿Cómo puede el talento de un hombre resistir los estragos del destino? 29. Alan Hale, Sr. Con su sonrisa afable y presencia magnética, Alan Hale, Sr. fue una piedra angular de las aventuras de capa y espada. Conocido por películas como Las aventuras de Robin Hood y El halcón del mar, a menudo era el ancla leal junto a los galantes protagonistas de Errol Flynn. Durante más de 40 años, Hale aportó calidez y camaradería a la pantalla, convirtiéndose en uno de los actores de carácter más queridos de la época. Sin embargo, detrás de la risa sincera y las actuaciones audaces había una vulnerabilidad. Un fumador empedernido, Hale falleció de cáncer de pulmón en enero de 1950 a los 57 años de edad. Su legado, sin embargo, persiste, encarnando el encanto y la resiliencia de un actor que dio tanto a su oficio. Paul Wine. ¿Pueden de tal alegría infinita ocultar las sombras de sus luchas privadas? Una paradoja de elegancia y profundidad, Jig Young fue aclamado por su papel ganador del Oscar en Danzad, Malditos. Sus actuaciones en Teacher's Pet y The Death Set demostraron una habilidad asombrosa para mezclar humor con patetismo, consolidando su reputación como una estrella versátil. Pero la vida personal de Young fue tumultuosa, un torbellino de matrimonios fallidos, batallas de salud y demonios internos. Aunque su muerte no fue directamente por cáncer de pulmón, su hábito de fumar de toda la vida y el impacto en su cuerpo reflejaron el destino de muchos de sus contemporáneos. Su impactante final en 1978, a los 64 años, deja una pregunta sin respuesta. ¿Cómo coexiste el brillo con la destrucción? En el fin de Beddy's attent de Linda Darnell cautivó al público con sus actuaciones en Forever Amber y A Letter to Three Wives, asegurando su lugar como una de las estrellas más brillantes de Hollywood. Su atractivo solo era igualado por su rango dramático, lo que la convirtió en una actriz muy solicitada en la década de 1940. Sin embargo, las llamas de su estrellato reflejaron las llamas que consumieron su vida, literal y figurativamente. Diagnosticada con cáncer de pulmón, la salud de Darnell fue devastada por años de tabaquismo. Falleció trágicamente a los 41 años, en 1965. ¿Cómo puede la luz de una estrella brillar tan intensamente para extinguirse tan pronto? 32. Gary Merrill. Conocido por sus papeles imponentes en All About Eve y 12 O'Clock High, Gary Merrill era un hombre de gran seriedad. Su voz rica y resonante y su presencia lo convirtieron en un habitual en películas que exigían profundidad emocional y autenticidad. Más allá de la pantalla, Merrill fue un firme defensor de causas sociales, agregando complejidad a su figura pública. Pero la vida de Merrill no estuvo exenta de sombras. Una vida de fumar le pasó factura, y el cáncer de pulmón lo reclamó en 1990 a la edad de 74 años. A pesar del final sombrío, su obra sigue siendo un testimonio de su resiliencia y dedicación, que impulsa a un hombre a usar su voz, incluso cuando falla. 33. William Holden. Un titán del cine, William Holden se ganó su lugar en el panteón de Hollywood con papeles inolvidables en Sunset Boulevard, Starlight 17 y El puente sobre el río Kwai. Rudo, pero vulnerable, Holden capturó las complejidades del espíritu humano,
convirtiéndose en un duradero símbolo de masculinidad e introspección. Si bien su muerte en 1981 no estuvo directamente ligada al cáncer de pulmón, décadas de fumar en exceso dejaron su huella en su salud y vitalidad. La decadencia de Holden sirve como advertencia del silencioso impacto de la adicción. Incluso cuando su estrella se apagó, su legado brillaba intensamente, un faro de su talento incalculable. Encarnando el oscuro encanto del cine negro, Robert Mitchum cautivó al público con su mirada ardiente y carisma sin esfuerzo. Definió una era con actuaciones en La Noche del Cazador y Retorno al Pasado. El estilo naturalista de Mitchum y su enigmática presencia lo convirtieron en una leyenda en géneros que van desde los westerns hasta los dramas de guerra. Un fumador de toda la vida, Mitchum enfrentó desafíos de salud que culminaron en cáncer de pulmón. Falleció en julio de 1997 a los 79 años, dejando un legado lleno de intriga y arte. Su obra perdura como un recordatorio inquietante de la fragilidad bajo su exterior acerado. ¿Pueden las sombras del noir alguna vez soltar su agarre por completo? 35. Eleanor Parker. Un retrato de versatilidad y elegancia. Eleanor Parker cautivó a las audiencias con sus actuaciones. Desde la intrigante baronesa en The Sound of Music hasta las profundas angustias de Caged, navegó por diversos roles con destreza. Sus 3 nominaciones al Premio de la Academia son un testimonio de su profundo impacto en el arte de actuar. Pero el viaje de Parker también fue marcado por los efectos de fumar. El cáncer de pulmón le quitó la vida en diciembre de 2013. A la edad de 91 años, su gracia y talento perdurables continúan cautivando al público. Un recordatorio conmovedor de lo que se perdió. ¿Cómo se equilibra el peso del legado con el costo de la mortalidad?